Estimados participantes, les damos la cordial bienvenida al segundo día del curso especializado en Derecho Penal Teórico Práctico en el Ecuador. Este curso es fundamental ya que el derecho penal no solo regula conductas de nuestra sociedad, sino que también es una herramienta crucial en la defensa de los derechos humanos y la justicia. Hoy seremos partícipes del módulo 2, Aplicaciones y procedimientos del derecho penal, un enfoque práctico. Les animamos a participar activamente y aprovechar al máximo esta experiencia formativa. Espero que este curso sea una experiencia enriquecedora y transformadora para cada uno de ustedes y que comencemos este viaje juntos. Éxitos en su aprendizaje. Hemos contado desde el módulo 1 con un equipo de profesionales altamente calificados y con amplia experiencia en el campo del derecho penal, quienes aportaron con sus conocimientos y perspectiva única a este curso, enriqueciendo así nuestra experiencia en este aprendizaje. A continuación, es un honor para nosotros contar hoy con la presencia del abogado Alex Nájera Rubio, quien se encargará de dirigir el módulo 2 llamado Aplicaciones, Procedimientos del Derecho Penal, un enfoque práctico. El abogado Nájera es un profesional de destacada trayectoria en el ámbito del derecho penal y la gobernabilidad en el Ecuador. Ha sido servidor de la función judicial y ha aportado importantes cargos en el ámbito público como abogado provincial contra la corrupción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de comisario de construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra. Además, fue director de Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana en el mismo municipio, donde su labor fue crucial para el desarrollo de políticas públicas efectivas. Durante la pandemia, el abogado Nájera también desempeñó como secretario del Comité de Operaciones de Emergencia en el Cantón Ibarra, demostrando así su compromiso con la comunidad y su capacidad para enfrentar situaciones críticas. Además, es activista social y político, es ex miembro fundador del grupo A Ibarra se respeta, donde ha trabajado incansablemente por el bienestar de la ciudad. Actualmente ejerce como abogado litigante en materia constitucional y penal, aportando con su vasta experiencia el conocimiento del campo del derecho. Hoy, el abogado Nájera compartirá con nosotros su perspectiva y experiencia práctica en el derecho penal, ofreciendo herramientas valiosas que sin duda alguna enriquecerán nuestra formación y comprensión en el tema. Doy la más cordial bienvenida al abogado Alex Nájera Rubio. Bienvenido, Alex. Bueno, con todos, buenas noches. Primero, por supuesto, agradecer la invitación a todos los que conforman Líder Clark, a ti, especialmente a Alejandra Talavera, colega, y a todos los que están presentes en esta ponencia, ¿no? Se me ha solicitado que haga una exposición un poco más práctica, que aterrice la teoría a lo que a diario tenemos que vivir, a la realidad que tenemos que palpar y a esa realidad que muchas veces tenemos que hasta sufrir los que hacemos defensa técnica penal en el día a día en el Ecuador. Entiendo que todos coincidimos que es una realidad muy distinta a la que recibimos en las aulas, la teoría, a lo que a diario se practica. Y es entonces que ojalá esta ponencia, este pequeño curso les sirva un poco para hacer preguntas. Como tú bien habías dicho, Alejandra, ojalá podamos hacer un poco más práctico y dinámico este curso y sobre todo poder absolver dudas que tengan las personas y los colegas que están conectados, absolver sus preguntas y sobre todo conocer sus problemas para poder con la experiencia que hemos adquirido un poco para conocimiento de todos. Yo represento legalmente a la firma de abogados Nájera y Asociados, la principal es en Quito, sin embargo, en todos los cantones la represento legalmente, y en esa virtud me ha permitido escuchar problemas de los abogados que trabajan para nuestra firma, que tienen a diario y que tienen que enfrentar para saber cómo absolverlos. Con ese pequeño preámbulo, aterrizando ya en lo que se me ha pedido exponer, empecemos con lo que todos conocemos como el principio este de mínima intervención penal, porque ahora en el libre ejercicio profesional, muchas personas y muchos colegas, lamentablemente, creen que una deuda puede ser cobrada a través
de la intervención de la Fiscalía General del Estado por cualquiera de los tipos penales que ha establecido nuestra legislación, sea por una estafa, un abuso de confianza, esa es la realidad. Cuando por seguridad jurídica el Código Orgánico Integral Penal es claro y dice que esta intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente destinada a proteger a las personas en su calidad de víctimas y tiene que ser considerado como un último recurso cuando los demás mecanismos no sean suficientes como para obtener esta protección de parte del Estado, este cuidado que anhela el Estado. Y es en eso, nuevamente, volviendo a lo práctico, que muchos colegas profesionales cuando reciban a sus clientes dicen, bueno, abogado, yo tengo una letra de cambio por ejemplificar, y ahora ¿qué hacemos? Muchos colegas, yo he visto en la práctica, desaparecen ese título ejecutivo porque entendiendo lo complejo que es cobrar ese título ejecutivo en el ámbito civil, toda vez que fácil es obtener una sentencia, pero luego ejecutarla es un problema. Dicen, hagamos caso omiso a ese título ejecutivo, hagamos caso omiso a este principio de mínima intervención penal que lo recoge y que lo acoge el Código Integral Penal, y pues presentemos una denuncia. Lamentablemente, la Fiscalía General del Estado no hace un filtro y no consulta, sino simplemente conoce de conformidad a las competencias que las confiere el artículo 195, 411, 422 y siguientes del Código Integral Penal, 195 de la Constitución de la República del Ecuador, y da inicio a una investigación penal, y es en el transcurso o en el decurso de esa tramitación y de esa investigación que aparece, o sorpresa, un título ejecutivo cualquiera que éste sea. Es ahí cuando, debido a este principio de mínima intervención penal, Fiscalía General del Estado debería declarar el archivo de esa causa y solicitar, si cabe, un tema de prejudicialidad para que sea la vía adecuada, en este caso la vía civil, la que conozca en primera instancia y luego, y luego que se obtenga una sentencia, por ejemplo, en un tema de insolvencia, como prejudicialidad pueda activarse el tema penal. Quienes son víctimas de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano, es cualquier persona natural o jurídica que haya sufrido un detrimento, una vulneración a un bien jurídico protegido de los que establece la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 como nuestros derechos de libertad. Como les había indicado, vamos a tratar de hacer esto teórico porque entiendo que el colega que me antecedió en este curso el día de ayer fue bastante y ahondó mucho y de excelente manera pude escuchar un poco su intervención, el tema teórico. Entonces vamos a tratar de absolver brevemente cómo es el proceso penal y luego, como les dije, hacerlo interactivo y escuchar sus dudas, absolver sus inquietudes, escuchar sus problemas y encontrar soluciones a estos problemas del diario litigar. Víctima entonces es quien sufre un daño a un bien jurídico protegido y para ello la Constitución de la República del Ecuador ha establecido que Fiscalía General del Estado será quien conozca o será el titular de la acción pública penal. Fiscalía General del Estado conoce a través de diferentes formas que se ha cometido un delito, principalmente a través de una denuncia. Esta denuncia activa las competencias de la Fiscalía General del Estado y, como es de conocimiento de todos ustedes, estimados colegas, se inicia conforme el artículo 580 del Código Integral Penal una investigación previa. Esta investigación previa trata de reunir elementos de convicción, de cargo y de descargo, porque eso es importante. Muchas veces confundimos los abogados en el libre ejercicio y creemos que Fiscalía General del Estado está únicamente para reunir elementos de cargo en contra de los sospechosos en esa etapa preprocesal. Recordemos que la investigación previa no es una etapa del proceso penal, sino es una etapa preprocesal en donde Fiscalía General del Estado trata de reunir elementos de cargo y de descargo para ver si es que es factible imputar o no a una persona el cometimiento de un delito
y también le brinda esta etapa de investigación previa, le brinda la posibilidad al sospechoso de preparar una defensa técnica de acuerdo a los elementos de convicción que obren del expediente hasta ese momento preprocesal. Pero Fiscalía General del Estado, cuando recaba elementos de convicción suficientes, bueno, primero, cuando no lo hace, solicitará el archivo al juez de garantías penales. Pero cuando reúne elementos de convicción suficientes, lo que hace es solicitar al juez una audiencia de formulación de cargos, que es cuando inicia el proceso penal con la primera etapa, que es conocida como la instrucción fiscal. Es importante que todos sepamos, y a los abogados que están iniciando en el libre ejercicio de la profesión, el proceso penal inicia con la audiencia de formulación de cargos, sea en flagrancia, sea en procedimiento ordinario, pero inicia el proceso penal con la audiencia de formulación de cargos, en donde se le notifica al procesado o procesados con el tiempo de duración de la instrucción fiscal. Recordemos entonces, la instrucción fiscal tiene tiempos perentorios, fatales, establecidos en la ley, que vale recordarlos. En procedimiento ordinario no puede extenderse más de 120 días, cuando lo normal es que dure 90 días. En delitos flagrantes, la instrucción fiscal durará 30 días, que puede extenderse hasta 60. En delitos de tránsito, 45 días, no puede superar los 75. Y entonces se da inicio la instrucción fiscal. El artículo 590 de nuestra normativa penal, esto es el COIP, manifiesta que esta etapa de instrucción fiscal tiene por finalidad determinar elementos de convicción, nuevamente, los mismos de la etapa preprocesal, de cargo y de descargo, que permita o no formular ya una acusación. La parte procesada, quienes hacemos defensa penal, defensa de procesados en la mayoría, es en la instrucción fiscal cuando ustedes, colegas, tienen que tratar de identificar qué elementos pueden ustedes aportar a esta etapa de instrucción para decirle a la Fiscalía General del Estado que no tendrá suficientes elementos como para formular una o formalizar una acusación. Es en esta etapa del proceso penal de instrucción es cuando ustedes, colegas, tienen que identificar qué les puede servir para que su estrategia de defensa, que la teoría del caso que se han planteado de entrada y que luego en una eventual etapa de juicio oralmente la indicará, pero es en esta etapa de instrucción, es clave, porque aquí es donde ustedes pueden recabar, y aquí y únicamente aquí es donde ustedes pueden aportar elementos en su favor, en representación de sus defendidos. Es en la instrucción fiscal en donde Fiscalía General del Estado, con mucho respeto, es donde Fiscalía General del Estado también se equivoca. El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza para las personas el derecho al debido proceso. Entre las garantías de este debido proceso está el derecho a la defensa en el numeral 7, que a su vez tiene otras garantías. Entre las principales está que se le garantice a todas las personas, víctimas o procesados, la posibilidad de contar con medios adecuados para preparar una defensa técnica. Y es Fiscalía, como les decía, que en esta etapa se equivoca, porque ya en la etapa que conversemos, ustedes podrán indicarme qué les ha pasado. Bueno, en mi experiencia personal me ha pasado que, de acuerdo a la estrategia de defensa que ustedes han preparado, solicitan ciertas diligencias, pericias, versiones, experticias, metapericias y otras pericias, tratando de desvirtuar los elementos de convicción que tiene Fiscalía en contra de su defendido. Y Fiscalía recibe sus escritos y Fiscalía les dice, haciéndose de órgano jurisdiccional, les dice: no creo que es conveniente que usted obtenga esta prueba porque para Fiscalía no considera que les servirá. Ahí es cuando ustedes deben insistir e insistir e insistir y decirles: señores Fiscalía General del Estado, su trabajo no es determinar cuál prueba
es pertinente o no, cuál elemento de convicción es pertinente o no. Esa es mi estrategia de defensa y usted tiene que despacharla. Si no lo hace, ustedes tengan muy presente para la siguiente etapa de evaluación y preparatoria de juicio, tengan muy presente todo lo que Fiscalía General del Estado les ha rechazado, todo lo que no ha atendido, todo lo que ha atendido a medias, porque en la siguiente etapa ustedes le dirán al juzgador que la Fiscalía General del Estado ha pretendido dejarles en indefensión y aquello podría acarrear incluso la nulidad de todo el proceso por dejar en indefensión. Entonces, en esta instrucción fiscal, Fiscalía General del Estado puede actuar de dos maneras. Puede solicitar al juzgador una audiencia una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para sustentar su acusación fiscal en contra del procesado o para sustentar su dictamen abstentivo. Es decir, señor juez, no he reunido elementos de convicción suficientes o los que he reunido no permiten identificar la responsabilidad de la persona o siquiera que exista un delito y emito un dictamen abstentivo. Me abstengo de acusar. Si ustedes están haciendo defensa estratégica del procesado, eso es lo ideal. Sin embargo, Fiscalía generalmente, una vez que ya formuló cargos, suele acusar. Y es entonces cuando va a solicitarle al juzgador que convoque a la siguiente etapa del juicio, antes conocida como etapa intermedia, ahora conocida como etapa de evaluación y preparatoria de juicio, que a mi criterio es la etapa más importante del proceso penal. Muchos tratadistas se han atrevido incluso a decir que esta etapa es de mero trámite porque es temas de procedibilidad, ustedes saben, ¿no es cierto? Prejudicialidad, competencia, procedimiento, en fin, todo lo que tenga que ver con la validez del proceso hasta este momento. Sin embargo, estos tratadistas, muchos incluso ya se han retractado y han comprendido y han entendido y están de acuerdo ahora que esta etapa es crucial, porque es aquí cuando ustedes le van a decir al juez, siendo procesado o siendo víctima, por supuesto, Fiscalía General del Estado no ha atendido todas las diligencias que como estrategia de defensa técnica yo he solicitado, o como les dije, las ha atendido a medias. Quiero poner un ejemplo. Cuando ustedes están defendiendo un delito de violencia sexual, ustedes saben que una de las diligencias que se practica es el testimonio anticipado. Pero si ustedes están defendiendo al procesado, ustedes van a pedir una pericia de credibilidad, por poner un ejemplo, que trate de desvirtuar lo que el testimonio anticipado, lo que la víctima dijo, a través de una pericia técnica de credibilidad, en donde un perito, por supuesto debidamente acreditado, pero calificado, analice si es que lo que dijo esa víctima eh, tiene o puede decirse que es verosímil. Esa pericia se llama de credibilidad. Cuando ustedes piden a fiscalía les niega. Y entonces ustedes anotan, por supuesto, insisten, pero ustedes anotan y es en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio cuando le dicen, señor juez, con fecha tal, obra del expediente a folios tal, solicité a Fiscalía General del Estado una pericia de credibilidad al testimonio anticipado y Fiscalía me negó, dejándome en indefensión, por supuesto, porque es usted, señor juez, el que debe calificar si esa prueba es pertinente o no, no Fiscalía. Asimismo, por ejemplo, eh, a la víctima o a la presunta víctima se le practicó una pericia de una valoración psicológica, pero yo le solicité a la Fiscalía General del Estado con fecha tal, con escrito de fecha tal, obra del expediente, el impulso fiscal de fecha tal, en donde Fiscalía dice que no es necesaria una metapericia, porque ya le cree lo que dice la Fiscalía, perdón, la perito psicóloga. Y entonces ustedes le dicen en esta etapa de evaluación y preparatoria del juicio, de juicio, le dicen, señor juez, la estrategia de defensa que yo he preparado para mí defendido requiere, urge y necesita estas pericias. Fiscalía no me puede negar.
porque estaría violentando lo que primero la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 ha determinado como garantías del debido proceso, y la Constitución de la República del Ecuador las ha acogido también como garantías del debido proceso. Contar con cualquier medio de defensa que yo crea pertinente para sustentar mi estrategia de defensa. Entonces, como ustedes conocen, la etapa siguiente, la segunda etapa, como les había indicado, antes conocida como intermedia, hoy como de evaluación y preparatoria de juicio, no trata únicamente de decirle, sí, señor juez, usted es competente, sí, señor juez, no hay temas de prejudicialidad. No, aquí principalmente lo que ustedes, colegas, tienen que identificar es si es que Fiscalía General del Estado o el juez, por supuesto, no ha vulnerado los derechos de su defendido para poder pasar a una nueva etapa, porque si se han vulnerado derechos, ustedes van a pedir que se suspenda esa diligencia hasta que se evacúen todas las diligencias que ustedes han requerido como parte de su estrategia. En esto sí quería detenerme un poco, porque esta parte es fundamental en ustedes, doctores, abogados, colegas, para que nunca dejen pasar esta primera etapa de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Es fundamental, nunca se queden con una diligencia pendiente por despachar o que haya sido despachada a medias, porque simplemente Fiscalía sí lo quiso. Sean enfáticos, sean firmes y no permitan que pase a la segunda etapa de evaluación y preparatoria de juicio. La segunda etapa de evaluación y preparatoria de juicio es donde Fiscalía General del Estado va a sustentar su acusación. Va a decir, yo he recabado estos elementos de convicción que me hacen presumir que tanto la materialidad de la infracción del tipo penal como la responsabilidad del procesado. Y en esa virtud, de acuerdo a este elemento de cargo, y por supuesto, Fiscalía va a decir, y a este elemento de descargo, se presume la participación en la infracción del procesado. Y va a anunciar, por supuesto, los medios de prueba que practicará en la siguiente etapa del proceso penal, que es la etapa del juicio. Luego, por supuesto, como ustedes saben, la víctima, que está únicamente, algo también que necesito ser claro en esta parte. Muchos abogados, colegas, confunden los roles y piensan que siendo abogado de las víctimas, pueden o son los titulares de la acción penal, cuando la víctima únicamente en la etapa de instrucción se constituye en acusación particular, y la doctrina nos dice que la acusación particular es el momento procesal mediante el cual la víctima formaliza su acusación en contra de el victimario y coadyuva para que la Fiscalía General del Estado, como el titular de la acción pública penal, pueda obtener las penas que le corresponden al tipo penal que se está procesando. Para nada más. Para la reparación integral es lo que está la víctima en el proceso penal. No confundan, ni en la etapa de juicio se molesten cuando un juez ponente de un tribunal de garantías penales les diga, usted únicamente exponga respecto de la acusación particular, porque la seguridad jurídica no es solo para las víctimas, es también para el procesado, y el procesado le va a decir, un ratito, Fiscalía ya en su alegato de inicio en la etapa de juicio, ya vamos a abordar más adelante, Fiscalía ya habló, no tiene por qué hablar la acusación particular respecto de los hechos porque no le corresponde. Simplemente tiene que limitarse a pronunciarse sobre la reparación integral. Pero en esta etapa de juicio, como estamos haciendo de defensa técnica del procesado, ustedes le van, sus clientes, los procesados, quienes confían sus causas a sus conocimientos técnicos, lo que esperan de parte del profesional, salvo casos excepcionales, casos bastante evidentes. Lo que espera el cliente es que ustedes, colegas abogados en el libre ejercicio, obtengan del juez lo que se conoce como el auto de sobreseimiento, porque el juez en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez de garantías penales puede, en la primera etapa que ya conversamos,
declarar, la nulidad de lo actuado si es que evidencia una indefensión de parte de cualquiera de las partes procesales. Puede dictar un auto de sobreseimiento, que vamos a analizarlo ahorita, en este momento, que es lo más importante, o puede dictar un auto de llamamiento a juicio si es que no existen vicios de nulidad, si es que ya se han anunciado las pruebas, si es que entiende que existen indicios de responsabilidad del procesado. Entonces vamos a la etapa más interesante como defensores técnicos penales, que es la etapa en la cual ustedes van a solicitar el sobreseimiento. Como estamos en este día de ponencia en un tema netamente práctico, ustedes en esta etapa van a escuchar todo lo que tiene que decir Fiscalía General del Estado en contra de su defendido, todo. Van a anotar todo lo que tengan que decir, porque luego ustedes van a tratar de refutar uno por uno los elementos de convicción. No estamos entrando a situaciones de exclusión de prueba o de inadmisión, únicamente refutar los elementos que ha dicho Fiscalía en contra de su defendido y en los cuales ha sustentado su acusación fiscal para poder conseguir nuevamente lo que su cliente está esperando, es el auto de sobreseimiento. El artículo 605 dice que la o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos. Primero, cuando el lado del fiscal, por supuesto, se abstenga de acusar, lo que dijimos, el dictamen abstentivo, y esta decisión sea ratificada por el fiscal superior, el fiscal provincial. Y segundo, cuando concluya que los hechos no constituyen delito o los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o la participación de la persona procesada. Y tres, cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad. Entonces, nuevamente volviendo a lo práctico, ustedes le van a decir al juez de garantías penales: señor juez de garantías penales, siendo defensa técnica penal del procesado, todo lo que fiscalía o en todo lo que ha sustentado su acusación se desvirtúa por esto, por esto, por esto y por esto otro que durante la etapa de instrucción fiscal esta defensa técnica ha sabido solicitar. Y es en esa virtud que nosotros solicitamos que se dicte auto de sobreseimiento, porque ¿cómo va a ser el fiscal o la Fiscalía General del Estado, cómo va a defender o cómo va a sustentar una etapa de juicio? Hay que hacerle entender al juez de garantías penales que el tribunal, el Tribunal de Garantías Penales que vaya a conocer este juicio y que vaya a resolver el mismo, va a preguntarse cómo es que un juez dio paso o dictó un auto de llamamiento a juicio sin que existan elementos suficientes que les permita arribar al convencimiento de que los elementos de convicción sean suficientes o que la persona haya participado. En esta etapa, un dato para ustedes, estimados colegas y profesionales en el libre ejercicio. Una de las garantías del debido proceso y que les obliga a los jueces de garantías penales a actuar en esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio es la garantía contenida en la letra L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto es la tan conocida garantía de la motivación. Y entonces, cuando ustedes estén en esta etapa, díganle al señor juez de garantías penales: señor juez de garantías penales, Fiscalía General del Estado pretende que usted emita una resolución de poder público, un auto de llamamiento a juicio, el cual debe ser motivado. ¿Cómo va a motivar usted ese auto de llamamiento a juicio? Con estos elementos que son insuficientes o que no le permiten concluir que la persona habría participado, porque en juicio a Fiscalía se le va a caer este caso. E incluso el Tribunal de Garantías Penales le podrá llamar la atención porque ¿cómo llamó a juicio sin elementos suficientes? Sin pruebas Eh, concluyentes. porque debido al principio indubio pro reo que ya vamos a abordar en la etapa de juicio, esto no va a poder ser sustentado. Y entonces es en esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio en donde ustedes esperan
poder conseguir un auto de sobreseimiento en calidad de defensores técnicos del procesado o coadyuvar a Fiscalía para que obtenga un auto de llamamiento a juicio si es que son defensores técnicos de la víctima. Nuevamente recordándoles que no se vayan a equivocar y ustedes no están más siendo defensores técnicos de la víctima, más que para solicitar una reparación integral. Pero si es que el juez de garantías penales concluye que Fiscalía efectivamente ha reunido elementos de convicción que sí pueden presumir son suficientes para presumir tanto la materialidad, la existencia de la infracción, como la responsabilidad de la persona que se está procesando, el juez, perdón, de garantías penales va a emitir un auto de llamamiento a juicio y vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de juicio. La etapa de juicio que está determinada desde el artículo 609 y siguientes y tiene ciertas reglas, pero básicamente en esta etapa es donde Fiscalía General del Estado dará su alegato de apertura, la acusación particular. Ojo a lo siguiente, Fiscalía, en esta etapa de juicio, Fiscalía General del Estado deberá comprometer que en esa audiencia de juicio, en ese día, en esa diligencia, de acuerdo al principio de oralidad, comprometerá que va a probar tanto la materialidad, la existencia de la infracción, como la responsabilidad de la persona que solicitó se llame a juicio. Va a comprometer. Ustedes luego dará su alegato de apertura a la acusación particular. Siempre no se sorprendan ni se molesten cuando un juez ponente de un tribunal de garantías penales les diga, le concedo 3 minutos a la acusación particular porque usted solo debe pronunciarse respecto de cómo la víctima fue víctima, valga la redundancia, y qué ha hecho usted para procurar una reparación integral. Los abogados suelen molestarse y dicen, pero no, yo también quiero exponer, el ponente les va a decir, no, usted no está aquí en el proceso penal para ser fiscalía. Fiscalía ya ha dicho lo suficiente y lo que le corresponde de acuerdo a sus competencias. Usted únicamente sustente lo que ha hecho para procurar una reparación integral y luego le va a conceder la palabra a la defensa técnica del acusado ya. Siempre yo manejo ese técnico, ese término técnico, porque suelen decirle procesado hasta en la etapa de juicio. En esa etapa ya es acusado, porque Fiscalía sustentó su acusación en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, va a conceder la palabra a la defensa técnica de la parte acusada, quien entregará su alegato de apertura y dirá cómo Fiscalía está errada, cómo estuvo errada desde su sustentación de la acusación, cómo está errada, pero siempre en el alegato de apertura, una humilde sugerencia a ustedes, estimados colegas, doctores y abogados en el libre ejercicio de la profesión, es recordarle al Tribunal de Garantías Penales que hasta ese momento su defendido es inocente, porque así lo dice, no ustedes, no su teoría del caso, la que ya expusieron. Le van a decir que así lo dice el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así lo acoge como una garantía del debido proceso también el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Siempre es importante en un alegato de apertura como defensa del acusado indicarle esto al tribunal penal. Indicarle también, yo no tengo incluso que hacer alegato de apertura. No debería hacerlo. Lo hago porque Fiscalía está errada. Pero hasta el momento, mi cliente es, o mi defendido, es inocente, así lo dice la Convención, así lo dice la Constitución de la República del Ecuador, y estaré atento a ver las pruebas que practica Fiscalía y estaré atento a ver si es que con esas pruebas que practique Fiscalía, y que por supuesto yo las podré contradecirlas, se logra desvanecer ese estado de inocencia. Pero si con las pruebas que practique Fiscalía en esta etapa de juicio no logra desvanecer ese estado de inocencia, más allá de toda duda razonable, todos los tribunales de garantías penales están en la obligación, no es que deberían ni que podrían, están en la obligación de, si existe duda, por este principio también del indubio pro reo, que tiene estricta
que tiene que ver mucho con el principio de inocencia, con el principio también de mínima intervención penal, con el, el, el indubio pro reo que les había indicado. Fiscalía debe desvanecer ese. Si no lo hace, si es que deja lugar a una mínima duda razonable, todo tribunal de garantías penales debe resolver y sentenciar ratificando la inocencia de su defendido. Y por supuesto, luego de que obtengan una sentencia, sea esta condenatoria o ratificatoria de inocencia, el proceso penal ya establece los recursos, sean estos horizontales y verticales, que pueden interponer tanto Fiscalía General del Estado como la víctima en cuanto a la reparación integral, como el acusado procesado, eh, si es que no está de acuerdo con la sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia que ha emitido el Tribunal de Garantías Penales. Eso en cuanto a la etapa, eso en cuanto al proceso penal, eso en cuanto a las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. Y como les había indicado al inicio de este pequeño conversatorio, con el debido respeto para los organizadores, de líder Clark, Alejandra, me había pedido también, es que lo hagamos ya interactivo. Escuchemos las preguntas de los compañeros colegas, escuchemos sus problemas sobre todo que tienen en el libre ejercicio de la profesión, las inquietudes que tengan, si es que tienen casos prácticos, y vamos absolviéndolos y vamos conversando. Les agradezco, les escucho. El colega Alexander Lanchimba eh, saluda y entiendo está por hacer una pregunta. Veamos qué nos tiene que consultar para poder absolver. Y cualquiera de las personas que estén presentes aquí, por favor, para que transmitan las inquietudes por el chat o a través de Alejandra, o pueden levantar la mano, lo que sea. Pregunta Andrea Sánchez. En el libre ejercicio, en cuanto a honorarios, ¿se puede cobrar por etapa y de qué depende? Andrea, bienvenida a tu pregunta. Estas son preguntas netamente de carácter práctico y de eso se trata este segundo día de ponencia. Gracias Andrea por tu pregunta. Por supuesto que pueden pactar honorarios por etapas. No es recomendable porque ustedes desde el momento que están siendo contratados, ustedes ya se hacen una teoría, ya se hacen una estrategia de defensa, que quizás eh, la persona que los contrató, porque no pueda cubrir la siguiente etapa, deja de contar con sus servicios y contrata a otro profesional que no entiende lo que ustedes hicieron en una etapa de instrucción, por ejemplo. Que no es Entonces, lo ideal es pactar honorarios por toda la defensa, desde el momento que asumen hasta la última etapa, que es la de juicio. Eh, Algo que no es recomendable también, Andrea, no es muy recomendable asumir cuando ya van a ir a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, pero lamentablemente eso es lo que muchas veces nos pasa. Yo tengo una de estafa eh, señalada para el 18 de octubre, en donde el acusado, procesado hasta este momento, en donde quien va a ser acusado por fiscalía, viene desesperado con el montón de cuerpos y me dice, pero bueno, ahora sí, usted ayúdeme. Pero durante la etapa de instrucción, la anterior defensa técnica no hizo nada y entonces ustedes deberán trabajar y entonces sus honorarios, Andrea, deberán responder a todo el conocimiento que ustedes han adquirido y a analizar todo lo que, todo lo que puedan hacer, pero sobre todo, colegas, deben ser sinceros con sus clientes y decirle, mire, yo no puedo responder por lo que su abogado no hizo en la instrucción. Y entonces van a fijar honorarios por la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y la audiencia de juicio. Sí, es posible y está bien hacerlo por etapas. Puede ser
por la etapa preprocesal, por la investigación previa, luego por la instrucción y luego por la etapa de juicio. Dice el abogado Alexander Lanchimba, ¿qué podemos hacer cuando tenemos casos penales que se manchan de temas políticos donde netamente funciona el tema mediático más allá de la ley? Ejemplos, claros casos, metástasis, obstrucción de la justicia, plaga. Muchísimas gracias por tu pregunta, Alexander, también netamente de la realidad del libre ejercicio de la abogacía. Ustedes son defensores técnicos y tienen que recurrir a las técnicas de defensa penal, pero también tienen que aterrizar en la realidad de la sociedad en la cual nos desarrollamos. Metástasis, por uno de los ejemplos que tú pones, estimado colega Lanchimba. Está tan mediatizado que los jueces también están influidos ya en la decisión que van a tomar, quizá por el poder mediático, pero ustedes, si son defensores técnicos, utilicen también el poder mediático. Nadie les priva de empezar a acudir a los medios de comunicación. Yo lo hago muchas veces cuando no tenemos oído, hemos obtenido sentencias favorables y no cumplen las sentencias, tenemos que recurrir también al poder mediático para amplificar nuestra teoría del caso, si están defendiendo, para que los jueces también, ahora hay que utilizar los medios de comunicación, las tecnologías de la comunicación, las redes sociales para amplificar. Todos los jueces, Corte Nacional de Justicia, ustedes pueden ver, todos los jueces están en X, lo que antes se conocía como Twitter. Todos los jueces están interactuando incluso con nosotros, quienes nos encontramos en el libre ejercicio. Y ellos tienen que escuchar cuál es su posición para que lleguen sin esos vicios del poder mediático, políticos, por supuesto, al momento de tomar una decisión y al momento de emitir una resolución de poder público. Ya vamos a ver qué va a pasar en metástasis. Vamos a ver cómo el poder mediático y político influye en la toma de decisiones de los jueces y vamos a analizarlo. Eh, Ojalá, ¿no es cierto?, los compañeros del líder Clark hagan ponencias específicas sobre casos específicos para poder analizarlos. Entonces, doctor Lanchimba, para concentrar su respuesta, ¿qué se puede hacer? Podemos recurrir a los mismos medios de comunicación y podemos actuar tal como esté actuando Fiscalía General del Estado en nuestra contra y utilizar las redes sociales en contra. Fiscalía General del Estado, ustedes como defensores técnicos no están para agradarle a la Fiscalía General del Estado, ustedes están para defender. Y si tienen que salir a decir que Fiscalía está actuando de manera parcializada, influida por el poder mediático, salgan y díganlo. Dice Andrea Sánchez, pasa en el sector público, los fiscales son muy cambiados, pasa que los turnan y luego no saben qué sucede dentro del proceso. Eso es una lamentable realidad que sucede en el Ecuador. Fiscales que están conociendo causas, fiscales que han estado actuando como fiscales de violencia de género, de repente ustedes los encuentran en delincuencia organizada, en soluciones rápidas, en garantías en personas y hasta en tránsito. Y entonces el fiscal que asume los casos de violencia de género no tiene idea y le toca ir a sustentar una audiencia de evaluación de preparatoria de juicio y se les cae. Y entonces la víctima se complica. Fiscales que están sustentando causas de tránsito van a violencia de género, igual tienen que sustentar una acusación fiscal en audiencia de evaluación preparatoria de juicio, no tienen idea del caso. Ustedes han de haber estado presenciado, solicitan tiempo para prepararse y en ese tiempo de la preparación ya les cambian otra vez. Y entonces Fiscalía General del Estado. Eso como víctima es terrible, pero eso como defensa técnica de los procesados es lo ideal. Hay que hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado para que por favor empiece a especializar a sus fiscales que actúan en representación de esta
instancia estatal titular de la acción pública penal para que deje de cambiar y profesionalice a sus fiscales y no haya esta transición que alegan es para que no estén viciados de temas de corrupción, pero están viciados de desconocimiento de la materia y entonces termina perjudicando a la víctima, pero por supuesto beneficiando a los que hacemos defensa técnica penal de procesados, porque nosotros vamos a tener elementos suficientes como para solicitar eh, el sobreseimiento en etapa de evaluación y preparatoria de juicio o una ratificatoria de inocencia en juicio. Dice Alison Pozo, ¿cómo se aborda el tema de la reparación integral a las víctimas en el contexto del derecho penal en Ecuador? ¿Existe la verdadera reparación integral? Muchas gracias por tu pregunta, Alison. Eh, la reparación integral en el Ecuador, como ustedes conocen, es de dos tipos. Por eso es integral, material e inmaterial. Material, todo lo que ustedes como acusación particular hayan podido demostrar de manera tangible que ha gastado o que ha tenido que invertir la víctima dentro de esa causa y que puede ser verificado a través de facturas, por ejemplo, facturas del profesional abogado que les defendió, facturas del abogado, gastos médicos, facturas del psicólogo, de todo lo que han invertido, eso es la reparación integral material. Pero para que sea reparación integral propiamente dicha, tiene que sumarle otro elemento, que es la reparación inmaterial. Por eso es importante que durante la etapa, sea preprocesal de investigación, o sea, en calidad de víctima me estás preguntando para reparación, o sea, en la etapa de instrucción, es importante que ustedes hagan valoraciones psicológica y valoración de entorno social. Por ejemplo, a una víctima indirecta en la muerte. Quiero ser un poco más práctico. En la ciudad de Ibarra, nosotros nos constituimos en la defensa técnica de la víctima indirecta de un sicariato. ¿Cómo fue el caso? Un ex miembro de la Policía Nacional con su esposa contrataron dos sicarios para que acudan a la ciudad de Ibarra y den muerte a una niña que era eh, o que podía recibir una pensión alimenticia y debido a esta pensión alimenticia es que ellos contrataron a los sicarios para que le den muerte. Nosotros en la audiencia de juicio, como acusación particular, procurando la reparación integral, presentamos facturas, como les había indicado, facturas mías como profesional que defendí, facturas del tratamiento psicológico al que tuvo que someterse la madre de esta niña que fue asesinada a través de sicariato, eh, para justificar la parte material, pero para justificar lo inmaterial, por supuesto que hicimos no una, sino dos y tres valoraciones psicológicas y de entorno social. ¿Por qué? El entorno social te va a decir cómo quien fue víctima tenía una proyección de vida y hacer un ejercicio de ponderación para poder de una u otra manera cuantificar cuánto sería el daño en el tiempo. Pero la valoración psicológica, por ejemplo, en este caso, te va a decir que la víctima indirecta, la madre de esta niña que fue asesinada por sicariato, por ejemplo, la madre de esta niña tenía para el resto de su vida imposibilidad de sentir felicidad, insomnio, iba a tener intentos suicidas por el resto de su vida si no tenía acompañamiento psiquiátrico y psicológico, entre uno de los síntomas. Y yo le di lectura a todas las personas que estuvieron presentes ahí, pero por supuesto dirigiéndome al tribunal, de todo lo que va a sentir y va a tener que sufrir y va a tener que gastar la víctima indirecta por el resto de su vida. Y entonces, como reparación inmaterial, ustedes le dicen, que además la Corte Americana sobre Derechos Humanos ya tiene jurisprudencia al respecto, la Corte Constitucional también, que como reparación inmaterial y debido a lo que los informes psicológicos y de entorno social dicen que tendrá que gastar la víctima indirecta
o directa, dependiendo de cuál sea el delito, eh, cuantifican ese daño o esa reparación inmaterial, cuantifican nosotros en ese caso pedimos $50,000, pero el Tribunal de Garantías Penales dijo que cuantifican esa afectación indirecta en 25,000 y a eso fue lo que les condenaron. Entonces, la reparación inmaterial, siendo material todo lo que sea cuantificable e inmaterial todo lo que no se pueda cuantificar, pero por favor soliciten valoraciones psicológicas. Así es como funciona la reparación integral en el Ecuador. El colega Luis Torres dice, gracias por tus felicitaciones, estimado colega. Dice, en casos recientes de corrupción o delitos contra la administración pública, ¿cómo ha operado la figura de la reparación integral a favor del Estado como víctima? Qué chévere, qué buena pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para garantizar que se repare el daño causado a la sociedad y que no se limite únicamente a la sanción penal del infractor? Esta inquietud es la que últimamente, como se ha vuelto mediático tanto estos casos de corrupción, es la que más viene a la mente de todos los ecuatorianos, seamos abogados o no, de decir, bueno, roban estos delincuentes de cuello blanco, así es como normalmente se los conoce, roban y luego pagan una pena mínima. Muchos ahora con esta figura de la cooperación eficaz pagan una pena mínima, cumplen el 60% de esta pena mínima, se acogen a una prelibertad y nunca devuelven al Estado. Bienvenida a tu pregunta, ¿por qué? El Estado como víctima tiene que procurar recuperar los dineros que fue en su perjuicio, porque los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tiene como víctima al Estado y tiene que tratar de que ingrese a estas arcas estatales un dinero en el cual habría sido perjudicado para tratar de luego reponerlo en favor de la sociedad ecuatoriana. Eso es lo que idealmente se busca. ¿Cómo opera el tema de la reparación integral? Ustedes tienen en el Código Integral Penal medidas cautelares y medidas de protección. Las medidas cautelares procuran el cumplimiento integral de la sentencia, porque la sentencia debe contener, por supuesto, la pena privativa de libertad y la reparación integral. Para la reparación integral están las medidas cautelares. ¿Qué suelen disponer? Prohibición de enajenar bienes, eh, retención de cuentas, todo, en fin, todo lo que se pueda obtener del delincuente, porque si obtuvo una sentencia condenatoria es ya un delincuente condenado. Sin embargo, sí, sigue siendo inocente hasta que no esté ejecutoriada esa sentencia, pero ya obtuvo una sentencia condenatoria. Y entonces todas las medidas cautelares que fueron dispuestas por el juez de garantías penales a solicitud de la Fiscalía General del Estado o a solicitud de la acusación particular, todas estas medidas cautelares como la prohibición de enajenar de bienes para luego su embargo, la retención de cuentas, todo lo que se pueda obtener económicamente de parte de esas personas procesadas, con luego un remate de sus bienes que fueron prohibidos su enajenación, las cuentas que fueron retenidas porque no se maneja el término embargado en ese momento de cautelares. Todo eso hay que tratar de lo que se embargó, lo que se prohibió de enajenar, embargarlo y venderlo para que la fiscalía recupere y entre a las arcas estatales. Las cuentas que se retuvieron hay que eventualmente hacer el embargo para que ingresen a las arcas del Estado y de una u otra forma reparar. Pero lo que entiendo, estimado colega, que tú quieres saber, es que ojalá Fiscalía pidiese y no se contentase con obtener la pena privativa de libertad, porque lo que buscamos ahora es que la gente, estos delincuentes de cuello blanco, devuelvan pues al Estado todo lo que se robaron, pero le corresponde a la Fiscalía cuantificar cuánto robaron con una pericia contable que determine en cuánto fue el incremento económico del delincuente para poder decir, en esto me determina, por ejemplo, esto me determina la UAFE
que este delincuente de cuello blanco en esto incrementó su patrimonio, por ejemplo, 5 millones de dólares. Eso debería reponer el delincuente, pero no. Fiscalía no solicita, el Tribunal de Garantías Penales no puede empeorar lo que Fiscalía no solicita, y entonces es por eso que les ponen una pena privativa de libertad y una multa mínima, y como reparación integral el pago mínimo. Eh, y es lamentable, y ojalá Fiscalía entienda que no le corresponde el rol solo de solicitar la privación de libertad, sino que todo lo que haya cuantificado. Pero ¿qué pasa? Perdón, colegas, y gracias por permitirme ser bastante informal en esta intervención. Fiscalía debe hacer pericias que son de vital importancia, por ejemplo, en peculado. Si no hacen una pericia contable que determine en cuánto fue el perjuicio al Ecuador y en cuánto fue el beneficio a la persona que cometió el delito, no esperen que el Tribunal de Garantías Penales vaya a condenarles al pago. Es deber de Fiscalía, y entonces Fiscalía debe cuantificar y debe solicitar al Tribunal de Garantías Penales que condene al pago de la deuda. Eso, estimado. Doctor Lanchimba, que pregunta también qué mecanismos de defensa puede utilizar un acusado durante un juicio penal, cómo defender al acusado y garantizar sus derechos de manera íntegra. Gracias por esa pregunta. Nosotros principalmente hacemos defensa técnica de personas que están siendo procesadas. Siempre debes remitirte a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, que acoge nuevamente las garantías del debido proceso que están consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tengan estos artículos como lo más sagrado cuando hagan defensa penal. Si es que en la etapa de instrucción fiscal, porque en esa etapa es donde principalmente tú vas a tratar de aportar elementos de convicción en tu favor o de descargo en contra de los que ha aportado Fiscalía. Tú tienes que ver qué hace Fiscalía y tratar de rebatir todos y cada uno de los elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso ahorita en la ciudad de Quito, en donde Fiscalía General del Estado, a fin de acusarnos, porque ya tenemos audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ya mismo, es un tema de delincuencia organizada. Fiscalía General del Estado recibe un informe de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, UAFE, en donde primero no es concluyente, simplemente es un informe ejecutivo y para Fiscalía le basta. Pero ese informe, al ser ejecutivo, no tiene contraste, es decir, no tiene una pericia contable. Fiscalía no hace pericia contable. Entonces, ¿tú cómo vas a rebatir esa información? Solicita una pericia contable. Ejemplo, como te había indicado, si Fiscalía solicita una valoración psicológica, tú y los resultados de esa valoración psicológica son perjudiciales para tu defensa técnica, para tu defendido, para tu estrategia, solicita una metapericia. Si es que el testimonio anticipado de la víctima y tú eres en defensa del procesado, si el testimonio anticipado no te conviene, solicita una pericia de credibilidad. Ejemplo en tránsito. Si es que el informe pericial técnico de reconocimiento en lugar de los hechos y determinación de la causa basal y concurrente no te es beneficioso, porque los agentes investigadores de accidentología vial no son peritos técnicos capacitados, pide que el CIAT o la Policía Nacional certifique en cuántos cursos de especialización se ha capacitado el policía que hizo ese informe. Pide que un perito privado haga un nuevo informe o se hace un análisis forense de esas pericias. Colegas, para concentrar la respuesta a esta pregunta tan importante, todas y cada una de las diligencias que pida Fiscalía en contra de su defendido tienen que ser rebatidas por una que pidan ustedes. Eso es el tema. No permitan que Fiscalía solicite una diligencia cuyas conclusiones sean perjudiciales para su estrategia y ustedes se queden con eso. Ustedes hagan, soliciten, requieran e insistan en cualquier otro tipo de pericia que vaya a rebatir o a concluir
que la pericia que tiene Fiscalía en su contra está errada. Eso es lo que tienen que hacer, estimado doctor Lanchimba. Si tienen alguna pregunta, les leo. Si es que no, les escucho. Y si no, Alejandra Talavera, amigos de Líder Clark, estoy a las órdenes. Muchas gracias, Alex. Parece que no tenemos ninguna otra pregunta adicional. Estábamos revisando en el chat de Facebook. Un saludo también a los que nos acompañan por Facebook Live. Al momento no tenemos ninguna duda, me parece que estamos totalmente claros. No sé si tal vez unas últimas palabras antes de dar el cierre. Sí, nuevamente agradecerles a ustedes como Líder Clark. Estos espacios de formación académica serán siempre beneficiosos. Pedirles comedidamente que no dejen de hacerlos. La ley evoluciona a diario, la ley muta a diario, los procedimientos y los procesos son cambiantes. Las estrategias de defensa son bastante variables. Eh, Día a día se aprende mucho más, como les había manifestado, estimados colegas, en un caso específico de delincuencia organizada que ahora la firma que yo represento y muchos otros abogados de otros cantones estamos patrocinando. Hemos aprendido, por ponerles un ejemplo, hemos aprendido cómo cuando un agente investigador de criminalística hace una pericia de extracción de información de un teléfono celular, por ejemplo. Esto, el número de, de, de la diligencia de extracción tiene que coincidir con el número de los resultados que te comunican a ti como defensor técnico, todo lo que tiene que ver con cadena de custodia. En el Ecuador está muy, ¿cómo les puedo indicar? No muchos abogados ven si es que la cadena de custodia no se ha violentado, y tengan la certeza, colegas, que en la gran mayoría la cadena de custodia en los procesos penales se violenta. Y ahí es donde ustedes tienen que luchar para que esa cadena de custodia, esos elementos de convicción, no pasen a una etapa de juicio a hacer prueba en su contra. Entonces, a todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos del Líder Clark, comentarles que Nájera y Asociados va a lanzar la primera escuela de formación de abogados litigantes en el Ecuador, en donde vamos a analizar casos prácticos, netamente prácticos, porque como les había indicado, lo que aprendemos en la universidad, con mucho respeto, casi nada tiene que ver con el día a día y lo que sufrimos los abogados en el libre ejercicio, lo que vivimos, lo que aprendemos. Por eso yo tengo el honor de formar profesionales a diario eh, en la firma, y, y pues invitados todos a formar parte de esta escuela de formación, valga la redundancia, de abogados litigantes. ¿Por qué? Es tan difícil ahora el sector público para conseguir un trabajo, que ahora tienen que aprender a litigar, aprender y entender y saber qué decir, qué no decir en una audiencia, porque los únicos que van a triunfar son ustedes, colegas, los que se destaquen, los que sean diferentes a los demás y los que litiguen técnicamente. Andrea, si me permites, Alejandra, perdón. Andrea Sánchez nos hace una otra consulta y dice que el otro mes tiene una explotación de un CD y debe estar presente en Machala, porque en su ciudad no hay criminalística. Una sugerencia, Andrea. Tienes que ver en la cadena de custodia quiénes recibieron en cadena de custodia, qué recibieron en cadena de custodia, cuántos elementos, si es que todos los elementos fueron ingresados a las bodegas. Tienes que ver, tienes que estar presente en la apertura de la cadena de custodia. Tienes que estar presente en la exhibición de los elementos que se van a extraer. Dices, ¿cómo averiguas? Tienes que verificar si en el impulso fiscal fuiste notificada. Si no fuiste notificada, eso te servirá para, en una audiencia de evaluación preparatoria de juicio, solicitar la exclusión
de ese medio de prueba que Fiscalía quiere tomar en tu contra. Tienes que, eh, si te llegó, Andrea, cuéntanos, te llegó la notificación, pero tú dices que tienes que trasladarlo. Tú solicitaste la extracción, la explotación de un CD. Quiero entender, cuéntanos, en qué estás complicada. Bueno, mientras nos terminas de concretar tu pregunta, em, de acuerdo a la resolución última de la señora Fiscal General del Estado, ustedes ya debe ser su conocimiento, tienen acceso a copias simples y hasta certificadas desde la etapa preprocesal hasta todo el momento. Primero Andrea debe solicitar. Ahora, una forma que ustedes pueden solicitar información a Fiscalía es dirigir sus correos no únicamente a las ventanillas de Fiscalía. Algo que nos está sirviendo mucho ahora es dirigir sus peticiones, es decir, su escrito lo dirigen a ventanilla de la Fiscalía General del Estado, a la ventanilla virtual, pero también diríjanle siempre al correo mediante el cual fueron notificados con el impulso fiscal. Generalmente es de la secretaria o el secretario de la fiscalía. Envíenle también firmado electrónicamente su escrito para que esta persona pueda imprimirlo y pueda obrar del expediente. ¿Quieres saber tú? Dices si es que está bien hecha la cadena de custodia. Debes saber quién recibió en cadena de custodia, cuándo lo recibió, fechas, nombres de las personas que consten en la cadena de custodia, porque si tú me dices que va a ser llevado a Machala, tú lo que tienes que verificar, Andrea, tú lo que tienes que verificar principalmente es que el juez autorice el traslado de ese indicio. ¿A quién autoriza? El tiempo que se llevará esa persona, ese indicio, para que no esté, para que no pueda ser vulnerado, para que no pueda ser contaminado, para que no pueda ser adulterado. Y la información que se extraiga, como les dije, estimada Andrea, esa información queda registrada en un código. Ese código debe ser el mismo código que te entreguen cuando, el mismo código que conste en el informe que entrega el perito, los dos peritos, perdón, que hicieron la extracción de información. Otra cosa, colegas, en este tema práctico que no quiero que se escape. Son dos colegas eh, analistas de criminalística los que deben realizar las extracciones. No es que se posesionan dos peritos para que el uno prenda la compu, tipee y el otro haga la extracción. No, no. Esto es un tema por la teoría de pares, porque se supone que los dos peritos que van a hacer la extracción, los dos peritos van a hacer un cotejamiento entre sus dos teorías para llegar a una conclusión técnica y no exista un error en la conclusión pericial técnica. Entonces, tienes que ver todos esos detalles, estimada Andrea, que no se vaya a vulnerar. Y por favor, pídales, les voy a dejar aquí por interno mi número de teléfono para que me escriban, por favor, cualquier inquietud. Porque el tema de la cadena de custodia y el tema de la forma de extraer, esto es un tema muy largo y es el error que más comete criminalística y que le servirá muchísimo en defensa penal de procesados. Dice María Gabriela Medina, si me permites, Alejandra, o les vas leyendo tú las preguntas mejor. Con gusto. Vamos a leer un poquito las preguntas anteriores. Bueno, Carlos Palacios, felicitaciones, doctor. Muy buena cátedra.
María Gabriela, muy buenas las charlas. Bueno, de Andrea ya habíamos leído un poquito. María Gabriela nos comenta, doctor, buenas noches. Una pregunta. En mi trabajo sufro de mucho maltrato por parte de mis compañeras. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí en esa parte? A una de ellas le demandé en la fiscalía por insultos, ni aún así dejan de molestar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bienvenida a tu pregunta, María Gabriela. Muchas gracias, Alejandra, por la lectura de la pregunta. Primero, los insultos no es un delito y en esa virtud no debería conocer la Fiscalía General del Estado. Recordemos que las infracciones penales se dividen en delitos y contravenciones. Los delitos conoce Fiscalía General del Estado y los investiga para ver si es que efectivamente constituyen o se presume la existencia de un delito y formula cargos en contra de el presunto responsable. Pero si es que a ti te insultan, María Gabriela, tienes dos vías, no solo la contravencional. Recordemos, las contravenciones contenidas en el Código Integral Penal, insultos. El artículo 396, numeral uno me viene a la mente. La persona que profiera improperios en contra o en descrédito de otra a través del uso del lenguaje vulgar u hostil, será privada de su libertad de 15 a 30 días. Si te insultaron, debiste hacer eso. Presentar una denuncia directamente al juez de garantías penales para que éste conozca, cite al contraventor e inmediatamente se señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia, se aperture término de prueba y tú puedas anunciar tu prueba hasta 3 días antes de la audiencia de juzgamiento. Entonces, María Gabriela Medina está muy mal planteado ante Fiscalía General del Estado. No sé siquiera por qué lo recibieron, debió inhibirse de conocer y debió sugerirte que vayas al juzgado de garantías penales con una contravención y quizá esto ya estuvo solucionado. Y te decía que tienes ahora otra vía, porque si una de las pocas cosas rescatables que tiene la Asamblea Nacional del Ecuador es que aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo en donde acoge el tema del acoso laboral y podrías poner una denuncia que acarrearía una multa para la institución, sea pública o privada. Pero los insultos es una contravención penal, artículo 396, numeral uno del COIP, y el tema del acoso laboral lo debes denunciar en el Ministerio de Trabajo. Bien. Luis Torres, felicitaciones por su ponencia. Tengo una pregunta dentro del tema de legítima defensa. ¿Cómo se determina la proporcionalidad entre el ataque y la respuesta en un caso de legítima defensa? ¿Existen criterios específicos que los jueces deben seguir para evaluar esta proporcionalidad? Muchas gracias, doctor Torres. Bueno, la legítima defensa y el estado de necesidad, como todos sabemos, son causas de exclusión de la antijuridicidad, es decir, para que una conducta sea penalmente relevante, no tiene que haber sido realizada en legítima defensa o estado de necesidad. Estas causas de antijuridicidad las recoge el artículo, si no me equivoco, 30, sí, efectivamente, del Código Orgánico Integral Penal. Tu pregunta es, ¿cómo se determina la proporcionalidad y si hay criterios específicos? Bueno, la Corte Constitucional del Ecuador ha sido bastante, incluso no tan doctrinaria, sino un poco más teórico-práctico en cuanto a determinar cómo se debe medir la proporcionalidad. Incluso pone ejemplos, es decir, si una persona intenta robarme con un arma cortopunzante, no puedo dispararle, pero existen detractores de esas teorías porque no puedo entender que un cuchillo no me va a matar. Y entonces, como legítima defensa, yo debo entender que el bien jurídico que estoy tutelando es la vida y si quiere afectar mi vida con un arma cortopunzante, lo que debo hacer es dispararle. Y tenemos casos conocidos en el Ecuador, sobre todo de policías nacionales a los cuales se les ha procesado y lamentablemente muchos condenados por extralimitación de sus funciones al disparar a personas que no tenían armas de fuego. No existen criterios unificados, eso es lamentable, pero siempre se van al tema de la igualdad de armas, es decir, Me quedaron mis llaves colgadas ahí. si una No están persona colgadas ya.
no tiene un Hable. arma en su mano, sea esta cortopunzante o sea un arma de fuego, si no tiene un arma, no puedes tú utilizar un arma para defenderte. Recordemos que los jueces están investidos de su sana crítica y esa sana crítica es la pericia del abogado en la audiencia de juzgamiento la que les hará arribar a ese convencimiento de que fue o no legítima defensa. Recaemos todavía en la sana crítica de los jueces, pero básicamente trata el tema de proporcionalidad de acuerdo a estos criterios que son bastante comunes y generales. De acuerdo a lo que se utilice para cometer el delito, tiene que ser símil, por lo menos a lo que utilices tú como para prevenir el cometimiento de este delito. No existen criterios unificados específicos, simplemente se remiten aún los jueces garantistas a la sana crítica y a la experticia del abogado en hacerles entender por qué esa legítima defensa está justificada. Espero haber absuelto tu pregunta. Sin embargo, como te digo, les dejo mi número de teléfono para cualquier inquietud. Alejandra. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, por último, pues comentan que le van a escribir por interno, con todo gusto. Esta es la idea en realidad que podamos generar la ayuda para todos quienes se conecten a estas clases y que de una u otra forma tengan conexión con el ponente para que pues podamos aportar a la sociedad de una u otra forma. Entiendo que no hay más preguntas, no hay más objeciones en el tema. Quisiera comentarles que hoy llegamos ya al cierre de nuestro curso especializado en Derecho Penal Teórico Práctico en nuestro país. A lo largo de estos 2 módulos hemos tenido la oportunidad de explorar tanto la teoría como la práctica y que ha sido un campo fundamental y que lo es para el ejercicio de la justicia en nuestro país. Esta iniciativa, le comenté cuando conocí a Alex, cuando conocí a Israel, que también ya nos está acompañando en el Zoom, nació con el propósito y con el noble propósito de democratizar la educación, brindando la oportunidad de aprender y de crecer a todas las personas. Creemos como líder CLAC firmemente que una educación accesible y de calidad es clave para el desarrollo profesional y personal de cada uno de ustedes quienes nos acompañan por Zoom y también quienes nos acompañan vía Facebook Live. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros ponentes, los abogados Israel Narváez y Alex Nájera, quienes nos impartieron y nos brindaron su tiempo y su espacio. Su dedicación y entrega nos ha enriquecido enormemente nuestro aprendizaje. Gracias a ustedes por compartir su experiencia y conocimientos, que sin duda alguna es un pilar fundamental en el desarrollo de cada uno de nosotros en el ámbito del derecho penal. Me gustaría invitar a nuestros ponentes, que sé que están en el Zoom, a recibir un reconocimiento por su valiosa participación. Permítame leer el contenido de este reconocimiento y compartir pantalla en este momento. Un minuto. Me permito leer. Líder Clara Academic otorga al abogado Alex Nájera Rubio el reconocimiento de honor en calidad de su magistral ponencia en el curso especializado en Derecho Penal Teórico Práctico en el Ecuador, en virtud de haber dictado el módulo 2, perdón, con el tema Aplicaciones y procedimientos del Derecho Penal, enfoque práctico, modalidad online, el día martes 8 de octubre de 2024. Firma la magíster Luciane Gordillo, directora académica del líder CLAC, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, 8 días del mes de octubre de 2024. Además, me permito leer también líder Clara Académico otorga al abogado Israel Edmundo Narváez en reconocimiento en honor a calidad de su magistral ponencia en el curso especializado en Derecho Penal Teórico Práctico en el Ecuador, en virtud de haber dictado el módulo 1 con el tema Fundamentos y Principios del Derecho Penal, una introducción a la teoría penal, modalidad online, dictada el día lunes 7 de octubre. De igual forma, otorgado por la magíster Luciane Gordillo, directora académica
del líder Clark. Es así como pues damos por finalizado este curso. Agradecemos a cada una de las personas que están conectadas vía Zoom y Facebook Live. Y una vez más agradecemos a nuestros queridos ponentes que pues nos impartieron sus conocimientos, por su compromiso, su entusiasmo con la academia y no duden que seguiremos trabajando juntos para construir un futuro más justo, más equitativo, que la educación sea democrática y accesible para todos. Cierro este espacio con la esperanza de que cada uno de ustedes continúen creciendo, continúen aportando al desarrollo del derecho en el Ecuador y pues no duden que seguiremos continuando con este tema de la academia para que pueda la educación ser democratizada y que sea al alcance de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A ustedes muchísimas gracias. Ha sido un gusto, éxito, colegas. Siempre a las órdenes. Un abrazo. Muchas gracias, Alex. Gracias, Ale, gracias a todos los ponentes y todas las personas que están presentes. Un gustazo y como les digo, siempre a las órdenes. Hasta luego. Gracias, Israel. Un gusto. Nos vemos la próxima.